Pero todo me marcó con un tiempo de un mensaje una vez que yo prediqué titulado Ministros del Calvario, me acuerdo como hoy, papá. Y ese mensaje, hubo una parte del mensaje que yo en realidad la cogí para atacar a un pastor que había caído en falta. Ese pastor cometió un error, cayó en falta, y yo ese mensaje lo usé para atacar a ese pastor. No para bendecir al pueblo de Dios, no. Yo usé ese mensaje para atacar a ese pastor, porque yo sabía que había caído en falta, nadie lo había descubierto. Y yo agarré ese mensaje en ese lugar donde yo estaba, había muchos pastores, muchos líderes, y mi visión era atacar a ese pastor, que en fin lo hice. Paré a predicar el mensaje Ministro del Calvario y comencé ahí, hasta que toqué un punto y dije, hay gente que están en pecado, que su pecado nunca se conoce porque están ministrando en el altar, pero el día que lo quiten del altar se va a descubrir su pecado. Pero que yo lo hice lo hice a propósito, atacando a ese pastor, lo dije con él en mi mente, y se me había olvidado, o mejor dicho, no había estudiado en la Biblia lo que la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 2, eres inexcusable, o cualquiera que seas tú que juzgas, porque en tanto juzgas a otro, dice la Biblia, a ti mismo te condenas. Y yo agarré y le di para allá, lo juzgué, emití un juicio en mi mensaje, emití un juicio contra él, arremetí contra él. Y ese es el peor error que puede cometer un predicador, que utilice el altar para atacar a alguien. Porque déjame decirte algo, papá, un año después estaba yo en la misma condición en la que ese pastor estaba. Un año después cometí yo el mismo error que ese pastor había cometido. Un año después, no se tomó mucho tiempo, un año después. Y yo no lo entendía hasta que un día, en medio de esa situación que viví, tirado en el monte, un día orando, le dije al Señor, ¿por qué me pasó esto? Y Dios me mostró un espíritu que fue el que me atacó, y después me dijo, pide perdón a fulano de tal. Y de una vez me fui a un año atrás, a ese lugar donde prediqué ese mensaje atacando a ese pastor, donde ahora un año después estaba yo en la misma condición que ese pastor estaba, en el mismo pecado, en la misma caída, en la misma condición. Y desde allí entonces mi vida comenzó a cambiar, porque dicen, tanto tú juzgas a otro, a ti mismo te condenas. Lo que está diciendo que cuando nosotros usamos el altar para atacar, para prejuiciar a alguien, para predicar un mensaje atacando a alguien, haciéndole la guerra a alguien, inmediatamente activamos sobre nuestra cabeza esa misma nube de juicio